Hola de nuevo. Cuando queremos desarrollar aplicaciones en Silverlight tenemos dos formas de hacerlo. Una es a través de Visual Studio 2010 con la versión Express para Windows Phone y otra es a través de la herramienta de Expression Studio, que es la que vamos a ver ahora, donde nos encontramos un conjunto de herramientas para poder hacer aplicaciones en Silverlight. En este caso, nosotros cuando vamos a desarrollar aplicaciones para Windows Phone 7, lo que vamos a tener son siempre dos opciones que vienen con las herramientas de las Windows Phone Developer Tools, que son el Expression Blend o el Visual Studio 2010 para Windows Phone. Dentro de las herramientas de la familia de Expression Studio, lo que tenemos es, por un lado, el Expression Web, que es la antigua, la evolución del antiguo front page que teníamos para hacer diseño de páginas web. O en este caso también se utiliza para poder editar sitios web, sitios de SharePoint o incluso para hacer nuestros propios documentos en formato HTML. Luego tenemos el Expression Design, que es una herramienta que nosotros de momento no vamos a utilizar, que sería para hacer dibujos vectoriales y luego poder trasladarlos directamente a Expression Blend en código XAML. Luego tendremos el propio Expression Blend, que va a ser la herramienta de diseño que nosotros utilicemos para hacer nuestras aplicaciones de Silverlight. En este caso lo utilizaremos para hacer el interfaz de nuestras aplicaciones y luego iremos directamente al Visual Studio para poder editar lo que sería la funcionalidad de aquellos controles que tengamos en nuestros formularios. Y luego para terminar tendremos otros dos programas de la familia de Expression Studio, como son el Expression Media y el Expression Encoder. El encoder en este caso es uno de los que más solemos utilizar, por ejemplo, personas como nosotros que estamos continuamente haciendo charlas para la comunidad. Y en este caso el Expression Encoder se utiliza para poder grabar lo que estás narrando y enseñando por la página. También se utiliza para poder codificar vídeo y audio a otros formatos diferentes o incluso para poder hacer nuestros propios reproductores web de películas en Silverlight. Bien, en cuanto a la herramienta de Expression Blend 4, es una herramienta que se ha creado para poder diseñar, en este caso, páginas web con la tecnología Silverlight o también para poder hacer juegos o aplicaciones, siempre basándonos en la tecnología de Silverlight. En Expression Blend 4 no solamente se puede trabajar con Silverlight, sino que si tenemos la versión final de Expression Blend 4, podremos también desarrollar aplicaciones para Windows Presentation Foundation o para Sketchflow. En el caso de que nosotros queramos únicamente desarrollar aplicaciones para Windows Phone 7. Las herramientas que nosotros instalamos en nuestro equipo son las Windows Phone Developer Tools, las cuales incluyen ya este Expression Blend 4, pero solamente para poder hacer aplicaciones para nuestro Windows Phone 7. Bien, lo que os voy a enseñar es cómo poder utilizar el workspace que tenemos dentro de Expression Blend. A muchos de vosotros os parecerá al principio que tiene demasiadas pestañas, que tiene un montón de controles, pero los que hayáis diseñado algo con Photoshop o incluso habéis manejado el diseñador de aplicaciones de Flash, veréis que no es muy diferente a la herramienta que utiliza un diseñador. Aparecen por un lado lo que serían nuestros controles, por otro lado lo que sería la forma de poder editarlos en cuanto a la apariencia, el poder suavizarlos, redondearlos, el editar su contenido, sus colores, ¿vale? Y luego tendremos una parte de esta Expression Blend que está dedicado exclusivamente a la animación, a poder hacer animaciones, bien de movimiento, de color, de forma, es decir, vamos a poder por un lado hacer nuestras propias películas y por otro lado editar todo aquello que tenemos en pantalla. El objetivo de la Expression Blend básicamente es poder nosotros diseñar nuestra propia interfaz de aplicación en Silverlight y poder modelarlo como al diseñador le vengan ganas, sin que el programador tenga que entrar en ningún momento a definir cómo tienen que ser esos controles. Bien, para ello lo que vamos a hacer es primero abrir el Expression Blend. Estas dos herramientas que tenemos aquí en pantalla son las dos que se nos instalan cuando nosotros instalamos en nuestro equipo las Windows Phone Developer Tools, que tenéis para descargar en la página de create.msdn.com, que es la página del App Hub oficial que tiene Microsoft para Windows Phone 7. Por un lado tendremos el Expression Blend 4 como herramienta de diseño y por otro lado tendremos lo que es el Microsoft Visual Studio 2010 Express para Windows Phone, que va a ser nuestra herramienta de programación. Una vez que abramos el Expression Blend, vamos a crear un nuevo proyecto. Pinchamos en Archivo, Nuevo Proyecto.
Y nos encontraremos aquí lo siguiente. En el caso de que vosotros tengáis instalada la herramienta completa de Microsoft Expression Blend 4 con todo el Microsoft Expression Studio, con el Expression Studio, tendremos la posibilidad de hacer aplicaciones en Silverlight, en Sketchflow, en Windows Phone o en Windows Presentation Foundation. En el caso de que únicamente tengáis las herramientas para Windows Phone, os aparecerá aquí el tipo de proyecto de Windows Phone con los 5 tipos de aplicaciones que nosotros podemos crear. En este caso vamos a crear una aplicación simple para poder hacer una demo de cómo sería una aplicación en Silverlight para Windows Phone, por lo cual nosotros creamos un Windows Phone Application. Vamos a ponerle aquí un nombre que va a ser mi primera aplicación. Y el lenguaje por defecto que voy a utilizar es el lenguaje C Sharp. No significa que nosotros vayamos a programar ahora con lenguaje C Sharp dentro de esta interfaz que vamos a diseñar, sino que cuando nosotros creamos este proyecto y luego lo abramos en Visual Studio 2010, podremos implementar la funcionalidad en estos controles siempre programando con C Sharp. A finales de 2010 ha salido una opción alternativa a C Sharp, que es el poder hacer estos desarrollos sobre Visual Basic, pero en este caso el lenguaje fundamental y predeterminado que tenemos para hacer aplicaciones para Windows Phone es C Sharp. Damos a OK. Y lo primero que nos encontramos nada más crear nuestra primera aplicación es que en la parte central tenemos lo que sería la ventana de diseño. Aparecerá una ventana en la que estará superpuesto nuestro teléfono virtual, ¿vale? Que es nuestra ventana de diseño. Tendremos nuestro puntero de ratón y un montón de guías que aparecerán por todos los sitios. Bien, ahora nos centraremos en esta página, pero vamos primero a ver lo que sería el resto de la interfaz. Si os fijáis, lo que tenemos nada más visualizar este entorno de diseño es una barra de herramientas aquí a la izquierda. Esta barra de herramientas, muy similar a la que tenemos en Photoshop, nos permite pues, utilizar las herramientas de selección, utilizar la lupa para poder hacer zoom sobre la interfaz de diseño, utilizar el cuentagotas para seleccionar un color que tengamos en alguno de nuestros controles y establecerlo como color para pintar, pues el cubo, herramientas de gradiente, nuestras formas, nuestros grids, nuestros bloques de texto, ¿vale? O incluso otros controles. Pues bien, esa barra de herramientas es la que nosotros vamos a utilizar para empezar a diseñar. Pero antes de indagar en ella vamos a ver el resto de las ventanas. La ventana más importante para un programador o un diseñador es la ventana de proyectos, que es la que tenemos aquí primeramente, en la cual yo puedo encontrarme la solución que se ha generado al crear nuestro proyecto, que va a ser nuestra primera aplicación. Y esta solución que tenemos aquí con un proyecto va a contener un proyecto de Silverlight para Windows Phone con lenguaje C Sharp que se llama mi primera aplicación. Luego tendremos dentro de este proyecto pues un conjunto de ficheros, los dos ficheros principales de una aplicación Silverlight, que son el app.xaml y el mainpage.xaml, ficheros en los que indagaremos en ellos en las siguientes lecciones para ver qué es lo que contiene cada uno de ellos y qué importancia van a tener en nuestro desarrollo. Y luego tenemos una serie de ficheros de imagen, como puede ser, por ejemplo, los iconos que van a representar a nuestra aplicación una vez desplegada en el dispositivo, como son el application icon o el background, que son aquellos iconos que van a aparecer en nuestro teléfono cuando la aplicación se instala. Y en este caso son iconos que tienen un tamaño predeterminado, pues de 173 por 173 en el caso del background, o el application icon, que es un icono que va a aparecer en la lista de aplicaciones de nuestro teléfono. Y luego tenemos aquí un splash screen image. Este splash screen es la pantalla de carga que va a aparecer en nuestra aplicación cuando se ejecuta en el teléfono. Y es una imagen que nosotros debemos de modificar antes de enviar nuestra aplicación a Marketplace a publicarla, ¿vale? Es una imagen que viene por defecto así, no podemos hacer nada sobre ella más que modificar la propia imagen, y el formato que viene por defecto es JPG, ya que no soporta transparencias, al contrario que tenemos con nuestros dos iconos, que sí soportan transparencias. Vale, pues esto sería la ventana de proyectos y es donde yo, pues desde aquí, pues puedo
puedo agregar nuevas páginas o puedo agregar nuevos elementos a mi aplicación o agregar alguno existente. Puedo desde aquí agregar referencias a librerías, a DLLs que tenga para Silverlight o incluso puedo crearme nuevas carpetas para tener organizada la información, ¿vale? Pues mis imágenes, mis sonidos, mis ficheros de texto, etcétera. Bien. Si yo quisiera, por ejemplo, empezar a desarrollar, a programar lo que sería la funcionalidad de esta aplicación, podría bien desde aquí acceder al código C# que tenemos para esta página, pero lo que tendríamos que hacer correctamente es dar botón derecho sobre nuestro proyecto y seleccionar la opción de editar en Visual Studio. Esto lo que haría sería abrir esta misma aplicación dentro de Visual Studio de tal forma que cualquier cambio que yo realice en Expression Blend automáticamente se refrescaría en Visual Studio y viceversa, para poder trabajar de la forma alterna entre el diseñador y la programación en C#. Vamos a ver más ventanas que tenemos en el Expression Blend. Por ejemplo, la segunda ventana más importante es la de objetos y línea de tiempo, que tenéis aquí abajo a la izquierda. Y en esta ventana lo que vamos a ver es una representación jerárquica de cómo se encuentran nuestros controles dentro de la ventana de diseño en Silverlight, ¿vale? En este caso, el objeto principal que tenemos en una aplicación Silverlight para Windows Phone es el Phone Application Page. Y luego nos indica pues, que tenemos la posibilidad de incluir una application bar que de momento no tenemos instanciado, no tenemos dentro de nuestra aplicación, pero que sí que podemos utilizarlo más adelante, y que va a ser una barra de aplicación o una barra de menús que vamos a tener en la parte inferior de nuestra página de Silverlight. Y luego tenemos un grid principal, que aquí han llamado por defecto Layout Root, en el cual nosotros vamos a introducir nuestros controles, ¿vale? Recordad que un Phone Application Page solamente puede tener un solo control, por lo cual si nuestro control que se ubica dentro de esta página es un grid o un canvas, ¿vale? Por así decirlo, un contenedor en el que yo puedo meter más controles, pues es la forma más adecuada de poder organizar una página. Bien, pues tengo un grid, que sería en este caso ese layout root que tenéis ahí. Tenemos luego un title panel, que en este caso va a ser un stack panel, es otra forma de organizar la información, es otro pequeño contenedor. Y luego tendremos aquí este application title y page title, que son bloques de texto, que son text block. Vale. Por último tendremos en la parte inferior de la pantalla otro grid que tenemos aquí, que es ese content panel, de tal forma que la información que yo tengo aquí dentro de este Object in Timeline, cuando voy pinchando en cada uno de los elementos, si os fijáis, se va seleccionando en la ventana del diseñador. Por ejemplo, aquí tenemos mi page title, lo puedo ocultar o lo puedo mostrar, tengo la application title, tengo el contenedor, el content panel, que es el grid de contenido que tengo aquí en la parte inferior de la pantalla. Y esto nos lleva a la tercera pestaña más importante del diseñador, que es la de propiedades. Por ejemplo, si yo estoy tocando en este caso el page title, este bloque de texto que tenemos aquí en mitad de la pantalla, pues lo que pasará es que en la parte derecha de la pantalla se actualizará la información que tenemos en la ventana de propiedades con el objeto que tenemos seleccionado. Vemos cómo el nombre del objeto que tenemos seleccionado es page title. Este es el nombre que nosotros utilizaremos este código C# para hacer referencia a este objeto de Silverlight, y es el tipo text block. Para los que no habéis trabajado nunca con Silverlight o con WPF, el text block es similar a lo que nosotros teníamos en aplicaciones Windows con Framework o con Path Framework, que sería el label, ¿vale? Pues aquí en vez de label lo han llamado text block y sería la forma de meter etiquetas en la pantalla. Las propiedades que tenemos aquí a la derecha, muchas de ellas son comunes a gran parte de los controles que tenemos en Silverlight. A principios parecerán que hay demasiadas categorías, pero realmente, si os fijáis, no vamos a manejar más que 2 o 3 al mismo tiempo. Tenemos la categoría de brushes, en la cual nosotros vamos a poder modificar las brochas con las cuales pintamos este control, bien sea el fondo del control o el propio texto del control.
Luego tenemos la parte de la apariencia, en la cual nosotros podemos, por ejemplo, establecer la opacidad que va a tener ese control en la pantalla. Si va a tener pues, una opacidad de un 20% y va a ser translúcida, si va a ser de 100%, si va a estar visible o va a estar collapsed, que lo que sería cerrado este control para que no se pudiera ver en pantalla. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, también otra muy utilizada que es el layout. Pero vamos mejor a ver directamente las categorías una a una. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado este page title, este bloque de texto, yo puedo modificar aquí directamente lo que serían los colores del texto. Podemos seleccionar en esta paleta pues los diferentes colores que le puedo dar. En este caso estoy utilizando una brocha de color sólido, un solid brush, para establecer un color sólido, o le puedo poner que no tenga ningún color, o incluso tengo otros tipos de brochas con las que poder pintar el texto de el color de este texto. Por ejemplo, tengo aquí los gradient brush, que son brochas de gradiente, en los cuales yo puedo establecer pues entre qué dos colores quiero yo interpolar este color en pantalla. Por ejemplo, por un lado tendría yo aquí lo que serían nuestros puntos de gradiente. Puedo meterle, por ejemplo, 4 puntos de gradiente. Pues decir que el primero sería de color blanco, el segundo que sería, por ejemplo, de color verde, el tercero que sería, por ejemplo, de color azul, el cuarto que sería de color amarillo, ¿vale? Y jugando con estos puntos de gradiente, pues puedo tener diferentes resultados en el gradiente que tenemos en pantalla, ¿vale? Si no quiero utilizar, por ejemplo, gradientes o brochas de color sólido, también puedo utilizar, por ejemplo, imágenes. Puedo agregar una imagen para poder pintar lo que sería el texto que tenemos en nuestro page title, aunque sobre todo esto se utiliza para pintar, pues, por ejemplo, rectángulos o elipses, etcétera. Y luego, por último, tenemos aquí nuestras brochas que tenemos almacenadas en nuestros recursos, que son brochas que vienen ya predeterminadas en el sistema. Por ejemplo, tenemos nuestro recurso de brochas de Font Accent Brush, la cual establece que nuestro color de texto va a ser exactamente igual que el color de acento que tenemos en nuestro teléfono. Como sabéis, los Windows Phone 7 tienen la posibilidad de modificar sus temas de blanco a negro, y también tenemos los colores de acento, que es los colores con los que se pintan normalmente pues las fuentes principales que tenemos en el sistema. Pues bien, en este caso, si nuestro teléfono está configurado con el color de acento azul, se pondrá azul; si lo ponemos en rojo, se pondrá en rojo. Es decir, esto cambiará automáticamente, ¿vale?, con respecto al tema que tengamos en el teléfono. Luego también tenemos, por ejemplo, pues un color cromado, o por ejemplo la brocha que tenemos por defecto para los colores de foreground, ¿vale? O por ejemplo, pues transparente directamente. Bueno, pues estos son colores o brochas que nos proporciona como recursos el sistema, que podemos reutilizar aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color sólido, que va a ser el color verde, ¿vale? Y vamos a continuar un poco más. Por ejemplo, yo puedo establecer la opacidad diciendo pues que, por ejemplo, que este color, este page name que tengo ahí escrito en pantalla, pues tengo un 60% de opacidad, y para ello pues necesitaría pues tener un color de fondo en mi aplicación, pues para saber cómo va a quedar. Pues vamos a seleccionar el layout root, vamos a ponerle un color de fondo. Por ejemplo, vamos a meter el amarillo, un amarillo un poco pastel, ¿vale? Y a continuación, si os fijáis aquí, cuando yo establezco el amarillo, no se está poniendo el grid de color amarillo. ¿Por qué? Esto es porque todos los colores siempre tienen un componente alfa, el cual en este caso se encuentra al 0%, significa que es transparente, y si yo quiero que se vea en pantalla tendría que mostrarlo al 100%. ¿Veis cómo ahora sí que se muestra? ¿Vale? Podemos cambiar la gama de colores. Por ejemplo, pues le ponemos un color un poco anaranjado, ¿vale? Y modificando este componente alfa, pues yo puedo hacerlo más transparente o menos transparente. Pues bien, esta sería una forma en la que yo puedo establecer la transparencia de los colores o incluso de las imágenes que yo quiero mostrar en pantalla. Vale, vamos a continuar. En la apariencia, hemos dicho antes que en la apariencia podemos establecer la opacidad que queremos asociarlo a un control, por ejemplo 60%. Si lo queremos como visible o no visible, si lo ponemos en Visibility Collapsed, pues directamente ese control no se verá en la pantalla, y luego lo podemos hacer visible de nuevo, ¿vale? O incluso podemos agregarle máscaras de opacidad, una propiedad que veremos más adelante en un capítulo cuando hagamos el tratamiento de imágenes.
Vamos a seguir con con la siguiente categoría, que es la de layout. El layout establece el cómo se predispone este objeto en nuestra página con respecto a su contenedor padre. Significa que si este page title se encuentra dentro de este title panel o dentro de este layout, pues cómo se encuentra con respecto a él. Es decir, pues aquí me dice que dentro de el contenedor en el que se encuentra este bloque de texto, pues que tenemos 9 píxeles hacia la izquierda de margen, lo cual yo puedo modificar, por ejemplo, a 60. ¿Veis cómo se cambia aquí en la ventana del diseñador el número de píxeles que quiero establecer con respecto al margen izquierdo de su contenedor en el que se encuentra? Puedo, por ejemplo, en margen derecho, en margen superior, en margen inferior. Todo esto se puede establecer aquí. Incluso si quiero alinearlo de forma horizontal o vertical dentro de este contenedor. Vale, otra propiedad que tenemos aquí arriba, propiedades que por defecto están en automático, que son las propiedades de ancho y de alto, que yo puedo establecer con este botón que tenéis aquí en automático, o que se las puedo establecer de forma manual. Por ejemplo, pues tenemos 60 píxeles de ancho, ¿vale? O quiero ponerlo de forma automática. Automática lo que va a hacer es ajustarlo al contenedor padre, respetando siempre el número de píxeles de márgenes que yo establezco en la propiedad de margin. Bien, otra de las categorías principales que tenemos en propiedades es la de propiedades comunes. Esta categoría de propiedades comunes suele contener, por ejemplo, categorías como el texto o el contenido o la URL a la que hace referencia a un control. En este caso, pues page name, que tenemos puesto ahí, sería el texto que nosotros establecemos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí título de aplicación. ¿Vale? Y son propiedades comunes a este control. O incluso tenemos la propiedad tag, que si habéis hecho aplicaciones Windows con Visual Studio, pues sabéis que tag es una propiedad que normalmente se utiliza pues para meter información que yo quiero recuperar después, como un cajón desastre, en el cual yo puedo pues meter lo que yo quiera para luego poder sacarlo o llevarlo entre diferentes objetos. Bien, otra de las categorías que tengo es la categoría de texto, en el cual yo me voy a encontrar, pues, primero, el tipo de fuente que voy a utilizar. En el caso de Windows Phone 7, los desarrolladores de Windows Phone han establecido un tipo de fuente especial para el teléfono, que es la Segoe Windows Phone, ¿vale? Que tenéis aquí como Segoe WP, lo tenéis en normal, en black, en light, semi-bold y semi-light. Estas cinco fuentes, que realmente es una con diferentes estilos, también las podéis encontrar dentro de vuestro sistema porque se instalan con las herramientas de Windows Phone. Entonces, yo os digo esto porque para aquellos que diseñáis, por ejemplo, aplicaciones con Photoshop, con Photoshop CS4 o CS3, pues también tendréis estas fuentes instaladas para poder hacer los diseños de vuestras aplicaciones ahí antes de traerlos al Expression Blend. El tamaño de la fuente, si lo queremos en negrita, en cursiva, en subrayado, ¿vale? Y luego tenemos una propiedad que a mí me llama mucho la atención, que es la de text wrapping, que se utiliza para establecer si queremos que el texto se corte al final del ancho del control y salte a la siguiente línea o que sea totalmente lineal. Entonces, por ejemplo, si yo creo un nuevo text block dentro de mi pantalla y yo pongo aquí un texto, por ejemplo, bienvenidos a la segunda lección del curso de desarrollo de aplicaciones para Windows Phone 7. Bien, si os fijáis, este bloque de texto o text block que tengo yo en pantalla, lo que hace es que cuando llega al límite del ancho de lo que sería el bloque de texto, a continuación lo que hace es hacer un salto de línea y sigue escribiendo hacia abajo. Si yo pongo el text wrapping en no wrap, pues el texto es totalmente lineal, no salta de línea y desaparecería al final del ancho del bloque de texto. Pues bien, siempre va a depender si tenemos esta propiedad habilitada o no. Por defecto os viene como está en wrap. Sin embargo, hay muchos casos en los que este bloque de texto no va a tener esta propiedad habilitada y tendremos nosotros que establecérsela para que quede de esta forma en la pantalla. Por último, tenemos el bloque de transformación en el cual nosotros podemos modificar su render transform y su proyección sobre la pantalla. Veremos más adelante en los capítulos de animación y comportamientos cómo se manejan estas propiedades de cambio de transformación de los objetos, pero para haceros
una guía rápida, simplemente es cómo se van a modificar estos objetos en pantalla. Pues por ejemplo, si quiero darle una rotación, o si por ejemplo lo quiero escalar, o si por ejemplo lo quiero sesgar. Es decir, cualquier cosa que yo pueda hacer normalmente aquí en la ventana de diseño de forma manual, pues también lo puedo hacer directamente aquí en la ventana en la ventana del Render Transform. ¿Vale? Pues por ejemplo hacerle un flip horizontal o vertical. Y luego tenemos las proyecciones, que es cómo queremos que se proyecte este control sobre el eje X, Y o Z. Por ejemplo, si tenemos que yo quiero proyectar este bloque de texto sobre el eje Y, que es el eje vertical que tenemos en nuestros ejes de coordenadas, pues vemos como si lo giramos, me gira sobre el eje Y, o por ejemplo sobre el eje Z, que es el que va hacia el fondo, o por ejemplo sobre el eje X. ¿Vale? Pues bueno, son algunas de las propiedades que podemos modificar dentro de este bloque de transformación. Y por último tendremos el de misceláneo, que bueno, depende qué tipo de control estemos utilizando, pues encontraremos algunas propiedades interesantes aquí o no. Pero vamos a avanzar un poquito más. Ya hemos visto los tres bloques fundamentales de la aplicación, perdón, del Expression Blend, que son en este caso la pestaña de proyectos, por otro lado la pestaña de objetos y línea de tiempo, y por otro lado la ventana o pestaña de propiedades. Vamos a ver el resto de pestañas porque son muy interesantes. Y la segunda que nos encontramos aquí es la de Assets. En Assets lo que nos encontramos son todos aquellos controles y recursos que yo puedo agregar a mi aplicación en Silverlight para poder ir dotándola de contenido. ¿Vale? Por ejemplo, pues tenemos que la parte de control nos encontramos todos los controles que yo puedo agregar dentro de una aplicación en Silverlight para Windows Phone. Aparecerán todos aquellos controles que yo he agregado a través de referencias a DLLs que tengo en mi proyecto, pero también controles que yo puedo ir generando directamente sobre mi proyecto. Luego tenemos otra parte de estilos en los que aparecerán los estilos del sistema. Por ejemplo, como estoy trabajando aquí con un bloque de texto, como podría ser este o este, pues yo podría aplicar diferentes estilos a estos bloques de texto. Pues, por ejemplo, decirle que el bloque de texto pues tenga un estilo de texto en contraste. Significa que si el fondo de la pantalla o en este caso del sistema es negro, el texto se ponga en blanco, o que si es blanco se ponga en negro. Si lo quiero con el tamaño de letra, por ejemplo, de título 1, título 2 o título 3, o formato de subtítulo. Es decir, son estilos que han generado para Windows Phone 7 para poder aplicarlos a nuestros bloques de texto. Luego podemos encontrar, por ejemplo, también controles por localización. Si yo abro aquí Locations, pues me encontraré directamente pues, aquellas librerías que contienen controles de Silverlight. Pues, por ejemplo, pues Microsoft.phone.control.maps DLL pues contiene una serie de controles que yo puedo agregar sobre mi proyecto, que son controles que se utilizan en localización para mapas de Bing, como son el map o el map polyline o el pushpin, etcétera. Bien, pues en esta parte de assets yo voy a encontrar todo aquello que quiero agregar sobre mi proyecto. Y es una de las pestañas que vamos a utilizar muchísimo, sobre todo cuando trabajemos con la parte de animación y con la parte de comportamientos. Bien, tenemos otra pestaña aquí arriba. Voy a pasar de momento la de estados porque tenemos un capítulo directamente dedicado al Visual State Matching. Sino lo que voy a hacer es ir directamente a la pestaña de dispositivo. En esta pestaña de dispositivo yo lo que puedo hacer es modificar cómo quiero que sea eh, el dispositivo que tengo ahora mismo en pantalla, lo que sería el diseñador de mi dispositivo, la ventana principal, para poder adaptarlo a una aplicación final en un dispositivo final. Por ejemplo, imaginaros que alguien tiene un dispositivo cuyo tema es de color blanco en vez de negro. Pues bien, yo lo puedo cambiar de negro a blanco, ¿vale? De tal forma que podré ver cómo va a quedar esta aplicación cuando cambiemos el fondo. Por ejemplo, si alguien tiene por defecto el tema de, de su Windows Phone 7 en blanco con letras rojas, ¿vale? Que el color de acento es rojo, pues podemos poner, por ejemplo, que el color de acento sea el rojo, que el fondo sea blanco, y así es como se vería nuestra aplicación dentro de una PDA que tenga configurado el tema blanco con la letra de acento rojo. O si alguien, por ejemplo, lo tiene, por ejemplo, en negro y las letras son de color magenta, pues así es como quedaría nuestra aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros, por ejemplo,
que yo estoy utilizando, por ejemplo, aquí un bloque de texto. Este bloque de texto es un texto que va a cambiar o que cambia su color con respecto al color de acento que tengamos en el sistema. Imaginaros que el color que tenemos aquí por defecto no es el blanco, sino que es directamente el font accent color o el color de acento que tengamos en el sistema. Significa que si una persona tiene configurado su sistema con el color, por ejemplo, lima, pues este texto aparecerá en color lima, o si lo tiene, por ejemplo, en marrón, pues aparecerá en marrón, o si lo tiene, por ejemplo, en azul, pues aparecerá en azul. Es decir, si os fijáis, lo que hacemos es adaptar el color de las fuentes que nosotros tenemos en pantalla a cómo tenga el usuario configurado el tema de Windows Phone 7 en el propio teléfono. Entonces, con esto vamos a poder nosotros ver cómo quedaría nuestra aplicación, pues por ejemplo, una PDA con estos temas o, por ejemplo, con una orientación diferente. Imaginaros que queremos diseñar nuestra aplicación en landscape en vez de en portarretrato. ¿Vale? Pues también veríamos cómo podría quedar la aplicación. En este caso, pues la aplicación, vemos que cuando se pone la PDA directamente en landscape, en panorámico, vemos cómo se adaptan los textos a este formato panorámico y así es como quedaría nuestra aplicación si alguien rotara la PDA. Pues bien, por último nos quedaría ver si queremos previsualizar nuestra página de Silverlight en un dispositivo real o en un emulador. ¿Vale? Para hacer una prueba vamos a desplegar esta aplicación sobre el emulador, por lo cual vamos a otra de las opciones que aún no hemos visto, que es la de cómo ejecutar esta aplicación en el emulador de Windows Phone 7. Tendremos para ello que ir a la ventana al menú de proyecto que tenemos aquí en la parte superior, y aquí seleccionamos Run Project o damos F5 directamente sobre nuestro Expression Blend, lo cual hará que primero se nos abra el emulador de Windows Phone 7, segundo que se compile la aplicación, tercero que se despliegue la aplicación sobre el dispositivo y por último que se ejecute de forma remota la aplicación dentro de este emulador. ¿Vale? Vemos cómo está conectando con el dispositivo virtual. En el caso de que tengamos un teléfono físico, un Windows Phone 7, habría que hacer una serie de pasos, como es primero asegurarnos de que este dispositivo sea un dispositivo que está habilitado para poder ejecutar aplicaciones realizadas por nosotros, ¿vale? Hay una herramienta para poder desbloquear estos dispositivos que viene con las Windows Phone Developer Tools. Segundo, conectar el dispositivo por cable USB a nuestro equipo. Tercero, tener abierta la herramienta de Zune para poder sincronizar nuestro dispositivo Windows Phone 7 con nuestro equipo. Y cuarto, seleccionar aquí en Preview On Microsoft Phone 7 Device en vez de lo que sería el emulador. Pues bien, aquí tenemos nuestra aplicación que está desplegada sobre el emulador. Vemos como es exactamente igual a lo que tenemos en la ventana del diseñador, ¿vale? Y es exactamente igual a cómo aparecería directamente dentro de nuestro dispositivo físico Windows Phone 7. Este es el emulador de Windows Phone 7, es un emulador muy simple, apenas tiene nada más que el Internet Explorer, una ventana de settings en el que yo puedo cambiar, por ejemplo, lo que sería el tema de mi teléfono, pues poner, por ejemplo, el fondo blanco y el color de acento que le podemos poner, por ejemplo, verde. Y luego la tecla de back, la tecla de inicio y la tecla de búsquedas, que son las tres teclas que vienen por defecto siempre en todos los teléfonos con Windows Phone 7. Y desde aquí pues puedo lanzar incluso mi primera aplicación, la puedo anclar en el menú inicio para ver cómo sería el icono ese que teníamos en nuestros proyectos. Incluso ejecutarla desde aquí, no tiene por qué ejecutarse directamente desde el Expression Blend, sino que se puede ejecutar desde aquí mismo. Vemos como con el fondo blanco el System Tray, que es lo que tenemos aquí arriba, aparece en color blanco. Es una barra que luego vamos a poder quitar desde el código XAML. Y como el color del acento, el color de texto que tenemos ahí, pues es verde, igual que nuestro tema del teléfono. Bien, pues esta sería la pestaña de dispositivo que tenemos para poder modificar el cómo se va a mostrar esta aplicación cuando la compilemos y la ejecutemos. Vamos con alguna de las ventanas que nos quedan por probar. Por ejemplo, hemos visto la de proyectos, hemos visto la de assets, hemos visto la de objetos y línea de tiempo, hemos visto la de propiedades, que cambia con respecto al objeto que tengamos seleccionado nosotros en pantalla, ¿vale? Y nos quedarían dos ventanas. Una ventana que es la de recursos,
En la cual aparecen todos aquellos recursos que yo tengo dentro de mis diferentes páginas. Por ejemplo, imaginaros que nosotros queremos crear una serie de plantillas o de hojas de estilo que queremos aplicar sobre nuestras páginas. Pues las podemos definir a nivel del mainpage.xaml o dentro del app.xaml, si lo queremos compartir, por ejemplo, entre diferentes páginas. Es decir, todos aquellos recursos que yo quiero incrustar dentro de mi proyecto y que quiero reutilizar, los puedo luego gestionar desde aquí. Pero vamos a una aún mucho más interesante, que es la de datos. En esta pestaña de datos yo puedo crear nuevos ejemplos de datos, importar datos de ejemplo de un fichero XML y generarme mi propio data sample en forma de tabla, o incluso podría generar mi propio ejemplo de datos a través de un fichero, perdón, de un objeto de .NET. Lo que voy a hacer es, simplemente para que veáis de qué estoy hablando, es crearme un nuevo sample data que voy a poner como nombre sample data source, como viene por defecto. Le doy a OK. Y lo que hace es generarme un conjunto de datos de ejemplo para poder tratar directamente en mi diseñador, que son datos que voy a almacenar de forma local dentro de un fichero XML. Yo tendré aquí, si os fijáis, se me ha generado una colección de datos que se encuentra dentro de un sample data source, y esta colección de datos, que va a ir representada en forma de tabla, tiene dos campos, propiedad 1 y propiedad 2. Pues bien, imaginaros que yo lo que quiero es que esta propiedad 2, en vez de ser un tipo boolean, sea por ejemplo una imagen, ¿vale? Y que esta propiedad 1, pues como bien marca aquí, sea de tipo string. A continuación yo podré editar esta colección de datos, por ejemplo, pues veis aquí cuando la edito, pues quiero que tenga, por ejemplo, 90 elementos, y por defecto ya me ha pregenerado él una serie de valores de ejemplo. Aquí tenemos nuestros valores de lorem ipsum, que son todos directamente strings. Y aquí tenemos una serie de imágenes prediseñadas ya para trabajar con el Expression Blend, que son imágenes de sillas, ¿vale? Y todo esto que estamos viendo en pantalla se puede personalizar, se pueden editar estos valores, incluso podríamos agregar aquí las imágenes que nosotros tuviéramos dentro de una carpeta. Pero lo que voy a hacer es simplemente para que veáis para qué podrían servir los datos de ejemplo, pues es pinchar en esta colección y arrastrarla directamente sobre el grid que tengo aquí como content panel en mi pantalla. Vemos que como se me agrega aquí directamente una lista, ¿vale? Es una lista en la que aparecerán los 90 elementos que yo he agregado dentro de este data sample. Incluso si yo ejecuto la aplicación sobre el emulador, pues puedo ver cómo esta lista que tengo aquí abajo es una lista scrollable, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo, incluso puedo seleccionar cada uno de los elementos por separado, ¿vale? Pues bueno, esto es una de las cosas que vamos a ver más adelante en los capítulos finales sobre el tratamiento de datos en Silverlight con Windows Phone 7. Bien, ya para terminar, vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos aquí a la izquierda en nuestro cuadro de herramientas. Y lo que voy a hacer es crear un control de Silverlight que va a ser una forma, que va a ser un rectángulo, ¿vale? Voy a seleccionar este rectángulo, lo voy a dibujar aquí en pantalla. Y en este caso he creado un rectángulo para enseñaros lo siguiente. Si yo voy a la ventana de propiedades y modifico, por ejemplo, su propiedad fill, que tenemos aquí arriba, pues puedo poner que, por ejemplo, el contenido pues, sea en gradiente, y sea un gradiente, por ejemplo, pues desde blanco hacia color morado, ¿vale? Cuando yo estoy modificando este gradiente, si os fijáis, tengo por un lado lo que serían los puntos de gradiente que yo puedo ir estableciendo dentro de la barra. Puedo ir estableciendo incluso la opacidad de cada uno de ellos, porque también se pueden hacer transparentes. Al fin y al cabo, cada uno contiene un color, que va a ser un color RGBA. Y luego además tengo aquí la posibilidad de cambiar cómo quiero que sea esta gradiente. Si quiero que sea lineal, ¿vale? O si, por ejemplo, quiero que sea radial. En el caso de radial, pues si os fijáis, irá desde dentro hacia afuera este gradiente. O incluso es más, yo puedo establecer cómo quiero que sea la dirección del gradiente. Para ello tenemos aquí a la izquierda en nuestra barra de herramientas una herramienta que se llama Gradient Tool, que es la que establece cómo se está dibujando ese gradiente dentro de nuestro control. Pues bien, si yo pincho en este Gradient Tool, lo que aparecerá aquí en la pantalla será esta flecha que veis aquí a la izquierda, que es una flecha en la que se establece
por un lado, lo que sería este punto de gradiente rosa, este punto de gradiente blanco, ¿vale? Y en qué dirección va el gradiente, que en este caso es una dirección que va desde arriba hacia abajo. Pues bien, yo puedo seleccionar esta flecha y modificar el gradiente y vamos viendo cómo se va modificando el gradiente dentro del control. Pues, por ejemplo, lo pongo de izquierda a derecha. Vamos a poner, por ejemplo, que el gradiente rosa empiece un poquito más atrás, ¿vale? Y que el blanco, por ejemplo, se pare, por ejemplo, en esta posición, ¿vale? Pues ya tengo ahí establecido un gradiente. Vemos cómo según voy modificando aquí los puntos de gradiente, también se va modificando a la derecha en la pestaña de propiedades, en la categoría de brushes, ¿vale? Incluso puedo decir, pues mira, es que resulta que el color blanco va a tener una transparencia total, ¿vale? Va a tener un alfa cero. De tal forma que si os fijáis, lo que tengo yo aquí en pantalla ahora mismo es un control que tiene un rosa, ¿vale? Y que la parte del blanco realmente aparece transparente y se ve el fondo. Pues bueno, este gradient brush se utiliza para esto, para poder modificar los puntos de gradiente que tengo yo dentro de la brocha de un control o incluso si quiero que sea transparente o no, o la dirección. Aquí he modificado, por ejemplo, el fondo, que es la propiedad fill de este rectángulo, pero también podría haber modificado el stroke, que es cómo es el borde de este control, ¿vale? Pues quiero, por ejemplo, que el stroke pues sea de color verde. Y quiero, por ejemplo, en este caso, que el stroke thickness, que es el grosor del borde de este rectángulo, pues en vez de 1 sea 10. ¿Vale? Pues ya tengo ahí un stroke. También puedo establecer como quiero que sea, por ejemplo, pues el radio de curvatura que tenemos, por ejemplo, en el rectángulo. Si modifico el radius X, le pongo aquí, por ejemplo, un 30 y el radius Y le pongo un 30, pues vemos como en este caso ya no es un rectángulo, sino que es un rectángulo redondeado. Bueno, pues son algunas de las cosas que nosotros podemos tocar aquí directamente en la ventana de diseño. Algo más sobre la barra que tenemos aquí a la izquierda de controles, pues por ejemplo, si pinchamos en este botón que tenéis aquí con una doble flecha, aparecerá una pantalla en la que yo puedo seleccionar todos aquellos controles, igual que aparecían en Assets, también aparecen aquí, que son los controles que puedo agregar sobre mi aplicación, ¿vale? Pues tenemos aquí, pues por ejemplo, todos los controles, vemos aquí, pues tenemos un canvas, una elipse, un hyperlink button, una imagen, bueno, son controles de Silverlight que vamos a ver en los siguientes capítulos, en qué consiste en cada uno de ellos, cómo poder trabajar con ellos y sobre todo, pues cómo aplicarlos sobre nuestras diferentes páginas. Vale, pues ya para terminar únicamente nos faltaría el ver cómo nosotros podemos después, una vez realizado nuestro proyecto, el ir a Visual Studio y poder empezar a programar, dar funcionalidad a todos aquellos controles que tenemos en nuestras páginas de Silverlight. Para ello lo que voy a hacer es pinchar en mi primera aplicación, botón derecho, editar en Visual Studio. Y en este caso lo que se nos va a abrir va a ser la herramienta de Microsoft Visual Studio 2010 Express para Windows Phone. En el caso de que algunos de vosotros tengáis, por ejemplo, instalada la versión Premium de Visual Studio 2010, pues también funcionan las herramientas de Windows Phone sobre la herramienta de Microsoft Visual Studio 2010 Premium. Por ejemplo, lo que se nos abre es esto. Aquí tenéis mi primera aplicación, tenemos nuestro mainpage.xaml. Si os fijáis, cuando se abre el mainpage XAML, lo que obtengo en pantalla va a ser el mismo diseño que tenía en el Expression Blend 4. Aquí tendremos nuestro diseñador. Lo único que nos va a cambiar aquí pues es que no tenemos todas aquellas herramientas de diseño, pues como puede ser, por ejemplo, pues las que veíamos a la izquierda en el Object Timeline. Aquí, si queremos ver, por ejemplo, la estructura de nuestros controles, pues tenemos aquí el esquema del documento, ¿vale? Si queremos ver, por ejemplo, los controles, tenemos el cuadro de herramientas. Si queremos ver, por ejemplo, las propiedades de un control, pues pinchamos en el control y abrimos aquí a la derecha la ventana de propiedades. Vale, pero es un entorno un poquito menos atractivo que el Expression Blend a la hora de diseñar. Lo bueno que tiene este entorno de desarrollo es que yo fácilmente puedo ir, por ejemplo, al evento, a los eventos que tienen estos controles. Por ejemplo, pues puedo pinchar en este rectángulo, ir a su pestaña de eventos, digo, pues mira, quiero modificar el mouse left button down, me va a la parte del code behind F# y aquí directamente pues puedo empezar yo a programar
pues qué es lo que quiero que pase cuando pincho en este rectángulo. Vale, pues bueno, esto sería un poquito el entorno de desarrollo sobre Visual Studio, un entorno que veremos más adelante en los siguientes capítulos. Por último, ya para terminar, hacer una referencia a los ficheros de nuestra aplicación. Os he comentado antes que el fichero mainpage.xaml es el que contenía la página principal que se va a mostrar en pantalla de nuestra aplicación Silverlight. ¿Vale? Esto es application icon background.png, el splash screen.jpg. Son las tres imágenes que van a definir nuestra aplicación cuando se instalen dentro del dispositivo, tanto la pantalla de splash screen como los iconos de la lista de aplicaciones o que se presenta en la pantalla principal de Windows cuando la anclamos, ¿vale? Y luego tenemos aquí, por un lado, las propiedades y el app.xaml. El app.xaml es el que contiene toda la información global de mi aplicación. Por ejemplo, si yo voy al app.xaml y en este caso voy al code behind, yo puedo ver aquí todos aquellos eventos que se desencadenan cuando se lanza una aplicación como es esta en el teléfono o en el emulador. Por ejemplo, tenemos el Application Launching, el Activated, Deactivated y Closing, que son cuatro eventos que podremos manejar más adelante para ver qué es lo que queremos que haga nuestra aplicación cuando está lanzándose, cuando está cerrándose, cuando se está reactivando o desactivando en tiempo de ejecución. Eventos que, por ejemplo, podremos nosotros manipular cuando queramos hacer un guardado o cargado de datos cuando nuestra aplicación pasa a segundo plano, etcétera. Bien. Y ya para terminar, nos faltaría un último fichero, que es para mí el más importante cuando vamos a hacer la compilación final y el despliegue de nuestra aplicación, por ejemplo, para publicarla en Marketplace, que es el que se encuentra aquí dentro de propiedades, como wmappmanifest.xml. Este fichero que veis aquí en pantalla es el que contiene todos los metadatos de nuestra aplicación, metadatos que se van a utilizar después cuando subamos nuestra aplicación a Marketplace, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, por un lado, lo que sería la página principal que se va a mostrar en nuestra aplicación cuando se ejecute. En este caso, la que se lanza por defecto es el mainpage.xaml. Tenemos, por ejemplo, también el título de la aplicación, mi primera aplicación. Tenemos también aquí arriba un identificador muy importante que es el Product ID, que es el GUID que define cuál es nuestra aplicación y que nos la diferencia de otra a la hora de instalarlo dentro de un dispositivo, ¿vale? Y luego tenemos aquí si en este caso la aplicación va a instalarse dentro del teléfono en la lista de aplicaciones o bien dentro del hub de Xbox Live que tenemos en el teléfono, ¿vale? Bien, por último tendremos aquí nuestras capabilities, que son las que establecen qué funcionalidades va a utilizar nuestra aplicación. Capabilities que yo tengo que identificar antes de subir la aplicación a Marketplace, por ejemplo. Si resulta que mi aplicación no utiliza la cámara, pues puedo borrar la capability de la cámara. O, por ejemplo, si utiliza localización, en algún momento utiliza el objeto GeoCoordinate Watcher para localizarse por GPS, pues tengo que dejar habilitada aquí la capability de localización. O si, por ejemplo, no utiliza librería multimedia, ni el micrófono, ni hace una conexión a internet, ¿vale? Pues hay capabilities que yo puedo eliminar. Todas estas capabilities es altamente recomendable que vosotros las modifiquéis y que dejéis única y exclusivamente a aquellas que vayáis a utilizar dentro de vuestra aplicación, porque luego estas capabilities son las que van a definir vuestra aplicación cuando esté publicada en Marketplace, y cuando alguien vaya a descargarse la aplicación, pues le dirán, pues esta aplicación utiliza networking, utiliza GPS, utiliza, por ejemplo, sensores, etcétera. Bien, pues esto es lo que quería comentaros acerca del workspace que tenemos en Expression Blend. Es un workspace que aparentemente tiene un montón de controles, un montón de pestañas, parece que es demasiado complejo, pero si os fijáis, al fin y al cabo vamos a trabajar básicamente con tres, que va a ser la ventana de Objects and Timeline, la ventana en la cual tenemos nosotros el diseñador de nuestra aplicación y la ventana en la que tenemos nuestras propiedades. Y básicamente vamos a estar iterando siempre entre esas tres para poder hacer el diseño de nuestra aplicación en Silverlight. Aquí os dejo
algunos recursos que hemos comentado en otras lecciones que para mí son los más importantes, como son el centro de desarrollo de Windows Phone 7 que tenéis aquí en MSDN en España, o el Application Hub, el App Hub que tenéis ahí como create.msdn.com, en el cual se encuentra toda la información sobre Windows Phone 7 y es también el sitio principal de Windows Phone 7 a nivel mundial. Bien, pues espero que esto que os he contado sobre cómo manejar el Expression Blend y cuáles son las pestañas más importantes y los bloques de diseño más importantes que tenéis que utilizar os sirva para empezar a desarrollar con Silverlight. Ahora vamos a ver en siguientes lecciones cómo empezar a trabajar con cada uno de de esas pestañas con los diferentes controles que tenemos en el SDK de Silverlight para Windows Phone 7. Venga, muchas gracias.